Esta es la confesión de Steve de lo que había hecho. Ok. Página 7. Lo que había hecho me estaba carcomiendo por dentro. Tenía que hablar con alguien, así que le pedí a mi hermano Brian que me acompañara al gimnasio. Lo que en verdad quería era estar a solas con una persona en la que sabía que podía confiar. Mientras íbamos al gimnasio, le relaté todo lo que había hecho y le hice prometer que no diría nada. Ese fue el día en que perdí a mi hermano menor. No volvimos a vernos ni hablarnos en más de 30 años. Me cuesta hablar de esto. Él quería que le respondiera, pero no pienso hacerlo. Me niego de manera rotunda a hablar con Steve. A él no le importa cómo me siento yo. Todo se trata de él. ¿Qué hay de cómo me hizo sentir a mí? ¿Cómo me lastimó? ¿Cómo? No dice nada de eso. Me dejó durante 34 años y solo me deja un pequeño párrafo. Solo un pequeño párrafo por 34 años de dolor. Con gente llamándome mentiroso. Lo último que haré en mi vida es volver a hablar con él. Steve quería que guardara el secreto, pero les diré algo, fue un error. Tengo mucho por contar y quiero compartirlo con todo el mundo. Quiero que todo el mundo que dijo que yo mentía, que no decía la verdad sobre mi hermano, sepa que voy a hablar. Es un tema difícil, pero me alegra hablar. Tengo mucho más por contar. Sé mucho más. Vivíamos en la base Ruiz de la Fuerza Aérea en Lubbock, Texas. Mi padrastro estaba en el ejército. Mi mamá tenía 5 hijos de 5 hombres distintos. Y Steve sin duda era su preferido entre todos nosotros. Yo tenía 1 año menos que Steve, y cuando éramos niños, dormíamos en la misma habitación. Íbamos a la misma escuela. Hacíamos todo juntos, éramos inseparables. Yo lo veía como un modelo de conducta. No logro entenderlo. Déjame fijarme. Era muy inteligente en la escuela, tenía muy buenas calificaciones en todo. Y pues, cuando me ayudaba con la tarea, me hacía sentir muy bien. Sentía que él me quería. Yo admiraba a mi hermano. Quería ser igual que él. ¿Cómo va todo por acá? Entiende todo, ¿verdad? Eso creo. Pero nació con un problema. No, Sin duda sabía algo que lo diferenciaba del resto. Quiero que el mundo sepa que Steve no era más que un psicópata. Cuando pienso en todo, y fue mucho lo que hizo, es imposible que nos haya querido y haya hecho eso. No me gustaba para nada meterme en problemas. Siempre hacía todo lo posible por evitar eso. Pero él vivía causando problemas. O sea, era algo que pasaba todos los días. Compartíamos habitación. Un día estaba en mi habitación jugando con mis juguetes y mi mamá entró con Steve y venía gritándole como nunca en su vida. ¿Qué es lo que pasa contigo? Así que dejé de jugar y me quedé ahí preguntándome qué sucedía. Ella gritaba, no puedo creer que hayas hecho esto. Estás en graves problemas, espera que llegue tu papá. ¿Qué es lo que tienes? Yo estaba desconcertado, no sabía de qué estaba hablando. Cuando llegó mi papá, oí a mi mamá y a mi papá decir algo sobre una peluquería. Tomó una piedra, rompió la vitrina, abrió la puerta, rompió los espejos, rompió los vidrios y destruyó todo el lugar. Mi papá le hacía preguntas sobre qué había hecho. Steve no decía ni una sola palabra. ¿Es cierto? Oye, estoy hablándote.
Steve se quedó impasible, mirando hacia adelante. No los miraba cuando ellos le hablaban. Ellos le repetían, míranos, pero no los miraba. Sabes que puede presentar cargos, ¿no? Era como si no le importara. Parecía un tiburón, porque no movía los ojos, los tenía negros y fríos y calculadores. Cuando ellos se fueron, le pregunté específicamente qué pasó. Y él dijo, era algo que tenía que hacer. ¿Estabas enfadado por algo? No, aburrido. Que un niño de esa edad entre en un lugar y lo destruya es grave. Steve no tenía el menor respeto por la autoridad. Él pensaba hacer lo que quería, y más allá de las consecuencias que tuviera, el castigo, bueno, no sufría efecto en Steve. Recuerdo una vez que estábamos en la base RIS de la Fuerza Aérea en Lubbock, Texas. Había un centro recreativo en la base militar para que fueran los jóvenes. Era un sábado en la noche, y Steve quería ir a un pequeño baile que organizaban en el centro juvenil. Y mi papá dijo que no, porque tenía que levantar. Y abrió la ventana, salió por ahí y se fue. Mi papá volvió a entrar en nuestra habitación para ver cómo estábamos. Steve no estaba y mi papá dijo, ¿dónde está? Así que fue igual. Yo no le dije nada. Lo supo. Y me dijo, vamos. Yo estaba en pijama. Fuimos hasta ahí. Mi papá me dijo que fuera por él. Me sentí muy humillado por tener que entrar en pijama y sin zapatos. No podía creer que mi papá me hiciera hacer eso. Volvimos a casa. Yo tenía mucho miedo porque mi papá estaba furioso. Tenía el cinturón y empezó a azotar a Steve. Y Steve, nada. Ni lágrimas, nada. Ninguna reacción. Lo soportó. Y yo me preguntaba, ¿cómo podía ser tan fuerte? ¡Ahora acuéstate! Cuando eso terminó entre mi papá y él, mi papá le dijo, acuéstate, carajo. Y salió dando un portazo. Me di vuelta para ver a Steve. Y él tenía los ojos clavados en mí. Y yo aparté la mirada. Y cuando volví a mirarlo, él seguía con los ojos clavados en mí. Yo diría que se quedó así unos 30 minutos. Eso me dio mucho miedo. Ni siquiera parpadeaba, tan solo me miraba. Quería decirle, yo no fui. Pero preferí quedarme callado porque él estaba molesto. Mis padres no sabían qué hacer con Steve. Probaron con medicación, con terapia, pero todo empeoraba cada vez más. Estas fotografías me traen malos recuerdos. Yo debía estar en 7º u 8º grado. Y Steve estaba en 8º o 9º grado. Era un excelente atleta a esa edad. Cada vez que tocaba la pelota lograba una anotación. Ahí fue cuando empezó a destacarse y a salir en el periódico. Mamá estaba muy orgullosa de él a esa edad, pero a esa edad fue cuando cambió por completo. Pasó a ser muy violento. No importaba dónde fuera, la iglesia, la escuela, el gimnasio. En cualquier lugar que hubiera algo, él trataba de robárselo. Siempre me hacía quedarme vigilando, aunque yo no quisiera. Cuando miro esta fotografía y le veo los ojos, siento lo mismo que sentía antes. Lo siento ahora mismo. Le tenía mucho miedo a esa edad, porque me intimidaba. Nos mudamos a la base Shepard de la Fuerza Aérea en Wichita Falls, Texas. En la escuela
teníamos educación física juntos y él quería ir al vestidor y buscar dinero entre la ropa de los demás. Y me dijo, oye, quédate vigilando. Tienes que hacer guardia. De más grande eso me molestaba. Traté varias veces de decirle que no iba a ser guardia por él. Vamos, viejo, no quiero seguir haciendo esto. Pero, digámoslo así, si yo no hacía algo para ayudarle, iba a pagarlo muy caro. No seas llorón. Le dije, no voy a hacerlo, y él se enfadó mucho conmigo. Me di vuelta para irme, y él me golpeó en la espalda. Y me dejó sin aire. Me caí al piso y no pude respirar por un minuto. Me hizo daño. Ahí fue cuando supe que no tenía opción. Tenía que hacer lo que él me pidiera. Ahora ve a vigilar esa puerta. Todos los días Steve hacía algo. Todos los días. Steve se descontrolaba y yo no podía hacer nada para impedir que actuara del modo que actuaba. No todos veían el monstruo que Steve tenía adentro. Yo estaba ahí. Yo sabía de lo que era capaz. En todos los lugares que vivimos, siempre había gatos sueltos por todas partes en la base militar. Steve tomaba petardos. Buscaba un trozo de cuerda o algo así. Y se los ataba a los gatos, los encendía y ¡bang! A veces los gatos morían, a veces no. Bien, pelota nueva. Vamos, vamos. Una vez era Navidad. Abrimos los regalos cerca de las 5 de la mañana y, bueno, recibimos un balón. Salimos al jardín, solo Steve y yo, a lanzar el balón y se acercó un gato para que lo acariciaran. Él lo alzó y solo le partió el cuello como si nada y lo arrojó al piso. Me tomó por sorpresa lo que hizo. Me dije, por favor, mató a ese gato. Era un gatito. Steve, cuando hizo eso, no tuvo conciencia. Eso era lo que no entendía de él, la falta de conciencia. Cuando le vi los ojos, solo había un vacío. Él no me dijo nada sobre eso, solo siguió con lo suyo como si nada hubiera pasado. Vamos, viejo, lánzala. Le conté a mi mamá, pero no le dije que Steve lo alzó y le partió el cuello. Solo le dije, hay un gato muerto allá afuera. Mis padres estaban preparando la cena navideña y, la verdad, todos estaban contentos. Todos estaban jugando con sus juguetes y yo no quería. Eso hubiera provocado un verdadero escándalo. Esa no fue la única vez que mató a un gato. Tomaba una pistola de aire comprimido, pisaba al gato para retenerlo, le ponía la pistola en la cabeza y jalaba el gatillo. Yo le decía, no, Steve, no, no. Él no decía nada, solo lo hacía. Quería que yo mirara para mostrarme que no tenía problema en llegar a ese extremo. Me preocupaba, era algo que me afectaba mucho. Bueno, me voy adentro. Yo pensaba, si tiene el valor y el estómago para hacer algo así, ¿qué será capaz de hacerme a mí y a mis hermanos? Steve disfrutaba de hacer daño. Les contaré una historia. Una vez habíamos terminado la práctica de fútbol americano y había un muchacho en silla de ruedas que estaba cruzando la cancha de básquetbol. Ten esto. Y había una máquina que disparaba bolas a más de 100 kilómetros por hora. Y Steve tomó unas pelotas de tenis y las metió en la máquina. Yo me preguntaba, ¿de veras le va a disparar con eso? Y eso hizo. Steve le disparó una pelota y le dio en el pecho y él se cayó de la silla de ruedas.
Y Steve siguió disparando y el muchacho le rogaba, «Por favor, Steve, basta, por favor». ¡Ya basta! ¡Por favor! Y él seguía «Pau, pau, pau», dándole. No le importaba, solo quería hacer reír a todo el mundo. Se potenciaba con la risa. Míralo. Tenía una sonrisa de oreja a oreja. Y se acercó, le levantó la camisa al muchacho y se le veían los hematomas. Le gustó humillarlo y lastimarlo así. Ya vámonos. Las autoridades y los profesores de la escuela lo sabían. Estaban al tanto de mucho de lo que pasaba, porque los alumnos se los contaban. Pero Steve era muy buen atleta y casi siempre se salía con la suya, por ese motivo. ¿Estás bien, viejo? Se acercaba un juego importante. Lo necesitaban en el campo. Era la estrella del lugar, pero él no tenía ningún amigo genuino. Los demás le temían y con los años empeoró. Steve se enfocaba en las niñas solitarias que no hablaban con nadie y les hacía cosas muy feas. Hablamos de niñas de 12 años. Estábamos en la hora del almuerzo y había una niña que estaba en mi grado. Andaba sola y era retraída. Estábamos sentados almorzando y él vio que esa niña no estaba con nadie. Oye, quédate acá. Avísame si viene alguien. ¿A dónde vas? Y ahí fue cuando me dijo, voy por ella. Yo me quedé vigilando. Steve se le acercó, la tomó del brazo y se la llevó detrás de la cortina. Yo era muy ingenuo en ese momento y no entendía lo que estaba pasando. La niña salió de detrás de la cortina llorando y se fue corriendo. Hacía lo mismo con todas las niñas que llevaba y atrás abusaba de ellas. Yo sentía mucha pena por ellas. Quería buscarlas y decirles algo, pero, bueno, no podía, tenía miedo. Pero si hubiera dicho algo, tal vez lo hubieran castigado. Siento que si hubiera dicho algo, todo hubiera sido distinto. Nos mudamos a la base aérea de Aviano, en Italia. En cada lugar que vivíamos, la paz no duraba ni una semana. Al poco de llegar, él se metió en graves problemas. Le tocó el seno a una mujer, y la mujer, desde luego, fue a la policía. Hay que recordar que era nuestra primera semana en Italia. Cuando la policía vino a buscar a Steve y detenerlo, yo estaba en la sala y oí todo. Les contaron a mis padres lo que había pasado. Tenían que llevárselo y ficharlo o lo que fuera que se hiciera. Y Steve estaba ahí y no decía nada. Actuaba como actuaba siempre y se quedaba con la mirada perdida. Vi cuando esposaban a Steve y vi cuando se lo llevaban a la patrulla. Pero el problema en el que se había metido no duró mucho. Se esfumó muy rápido gracias al deporte. Empezaba la temporada de fútbol y lo barrieron bajo la alfombra. Cuando estábamos en Italia fue cuando empezó a perder la cabeza por completo. Había una joven en mi clase. Era una joven muy, muy linda. Llegaron. ¿Qué pasó? Descuida, retiraron los cargos. La mamá de la joven se contactó con mi mamá después de que nos fuimos de Italia. Y la mujer le dijo a mi mamá que su hija se había suicidado, por lo que le hacía a Steve. Por favor, me quedé helado. Pero a él no le importó. No podía creerlo. Me decía, rayos. ¿Cuánto más puede hacer? Cuando nos fuimos de Aviano para venir a la base de la Fuerza Aérea de Trevose, esa violencia suya afloró.
Era un viernes en la noche. Habíamos terminado de jugar. Steve se había lucido. Oye, viejo, no puedo creer lo bien que jugaste. Steve se me acercó y me dijo, mira. Mira eso ahí. Mira ese tipo hablando con mi novia. Steve tenía una novia que había ido a verlo jugar y ella estaba junto a una cerca hablando con un tipo. Steve se puso el casco, se lo ajustó muy bien y dijo, mira esto. Y salió corriendo a toda velocidad y bajó la cabeza. El tipo no tenía idea de lo que estaba a punto de pasarle. Se dio vuelta en el último segundo. Todos empezaron a gritar. Lo golpeó muy, muy fuerte. Con el casco le dio justo en la frente. El tipo se cayó y empezó a rodar. Se tomaba la cabeza y le salía mucha sangre. Los agentes del sheriff fueron corriendo. Uno sujetó a Steve. Steve lo tomó y lo arrojó al piso. El otro lo sujetó, pero no pudo retenerlo. Steve volvió a lanzarse sobre el tipo. Tuvimos que intervenir 5 o 6 para sacárselo de encima. Nunca había visto a Steve así en mi vida. Estaba hecho una furia. Podría haber matado a ese tipo. Y lo único que había hecho era hablar con su novia. Todos lo vieron. ¿Se metió en problemas? No. Para nada. Los agentes no presentaron ningún cargo. La escuela no quería responsabilizar a Steve de nada de lo que hacía, porque era su jugador estrella. Yo le pregunté, oye, ¿estás loco, viejo? ¿Por qué te lanzaste sobre ese policía? Y él dijo, estaba en medio. No le vi ninguna expresión, nada. Fue ahí cuando supe que era capaz de hacerle mucho daño a alguien, e incluso hasta matarlo. Yo tenía empleo. Sí, tenía mi dinero. Steve no trabajaba y solo podía conseguir dinero robándolo. Y con el paso del tiempo, todo se agravó cada vez más. Y lo de robar empeoró. Una noche fuimos a la escuela. Me dijo, tengo algo especial para mostrarte. Sacó una barreta enorme. Tomó la barreta y rompió una ventana. Yo me asusté mucho. Cuando él rompió la ventana, supe sin dudas que alguien nos habría oído. ¿Qué haces, viejo? Entró y fue por la caja fuerte, una caja fuerte muy pesada, así que lo ayudé a sacarla. Y le dije, ¿de dónde la sacaste? Me dijo, de la oficina del director. Dame la palanca. La apoyó en el piso y la forzó hasta abrirla. Había más de $2,000 adentro de la caja. Él me dio unos $100 y se quedó con el resto. Y Steve empezó a robar cosas más grandes, como una motocicleta y dinero de nuestros vecinos. El 90% de las veces no lo atrapaban, porque yo me quedaba vigilando. El motivo por el que acompañaba a Steve era que tenía miedo. Sentía que tenía que hacerlo o sufriría las consecuencias. Steve estaba obsesionado con el dinero y hacía lo que fuera por conseguirlo. Yo sabía que estaba desesperado, pero no creía que tanto como para matar. Cuando Steve fue a la universidad, yo pensé que sin duda se detendría, que se concentraría en los deportes y que le iría bien. Estaba seguro de eso, pero no fue así. Steve recibió muchas ofertas de universidades mucho mejores que la estatal. Ni siquiera entiendo por qué quieres ir ahí. Pero eligió la estatal, era la que mejores fiestas tenía. Sí, necesito un apartamento. Y les dijo a mis padres que no quería quedarse en el campus, que quería alojarse fuera del campus y que necesitaba cierta cantidad de dinero para hacerlo. Haz lo que tú quieras, pero no te pagaremos la renta. Y le dijeron, no, tienes una beca completa. ¿Por qué no te quedas en el campus para no tener que pagar?
Y eso no era algo que él quisiera hacer. Ahí fue cuando quedé envuelto en eso. Y yo tenía empleo, tenía dinero, un ingreso fijo mensual. ¿Qué hay de ti? ¿Quieres ayudarme? Claro, ¿cuánto necesitas? Y lo ayudé. Fue lo peor que pude haber hecho. Fue un grave error. Ahí fue cuando todo se fue al diablo. Ok, bien. Steve vino a casa para Año Nuevo. Fue alrededor de esa fecha. Y una noche fuimos al gimnasio. ¿Estás bien? Estuviste callado todo el día. Cuando volvíamos a casa, me dijo, tengo que contarte algo. Es algo que hice. Y no abras la boca. Queda entre nosotros, ¿oíste? Sí, claro, viejo. Y yo le dije, ok, seguro había robado algo. Ya saben, eso era lo que pensaba. Y me dijo, cometí un error. Y yo le dije, ¿a qué te refieres? Y él dijo, bueno, maté a 2 personas. Maté a unas personas. Yo pensé, está bromeando. Le pregunté, ¿quiénes eran las personas que mataste? Y él dijo, los que me contrataron para trabajar en su casa cortando el césped. Se había atrasado en el pago de la renta. Tenía varias deudas impagas. El departamento de empleo de la universidad le había conseguido un buen trabajo cortando el césped. Vivían en un vecindario acomodado, por eso los eligió. Y me dijo, necesitaba dinero. Y lo único que se me ocurrió fue ir a robarles. Empezó a darme detalles de lo que hizo. Me dijo que la mujer abrió la puerta. Él se abalanzó y la arrojó al piso. Y ella empezó a gritar. Su esposo la oyó. Estaba en silla de ruedas. Fue a ver qué pasaba. Steve tomó un extintor y le dio varios golpes en la cabeza. Le puso una almohada sobre la cara y lo amarró. Obligó a la señora Chiapel a hacerle un cheque. Me dijo que le tomó unos 3 intentos hacerlo bien, porque tenía tanto miedo que le temblaban las manos. Me contó que primero apuñaló al hombre, muchas veces. Me dijo que el hombre no se moría, que seguía haciendo sonidos. No se moría. La señora Chiapel estaba en otra habitación. La apuñaló con tanta fuerza que casi partió el cuchillo. Yo lo escuchaba. Estaba contándome todo. Sentía que se me aceleraba el corazón. Pensaba en 1000 cosas. No sabía si hablaba en serio o no. No me daba cuenta. Y me preguntaba, ¿crees que me atraparán? ¿Crees que la policía lo resolverá? Me dijo, trate de no dejar rastros. Con la idea de despistar a la policía, escribió en el espejo, este es solo el comienzo, con lápiz labial. Y le levantó la falda, para que pareciera un ataque sexual o algo por el estilo. Sentí ganas de vomitar. Y hubo una pausa larga. Y empezó a decirme, es una broma, es una broma. No pasó nada de eso. Relájate. Fue una broma. Qué gracioso. Pero él nunca bromeaba así conmigo. Jamás. Así que no lo sabía. Seguimos caminando. Y él quiso cambiar de tema, hablar de otra cosa. Yo no sabía qué creer. Esa noche, cuando me fui a acostar, traté de convencerme de que era una broma. No sabía. No sabía. No sabía si creerle o no. Nos levantamos
temprano, esa mañana de sábado, mi mamá entró en nuestra habitación con el periódico y dijo: oye, Steve, mataron a unas personas cerca de tu universidad. ¿Te enteraste de esto? Y ella empezó a leer el artículo. Todo lo que leyó mi mamá era lo que me había contado él. Es donde vives tú, ¿verdad? Sí. Qué locura. Ahí fue cuando me dije: ay, por Dios, eso sí que pasó. Me di vuelta y lo miré, y él me miró a los ojos y dijo no con la cabeza. El gesto que me hizo con la cabeza fue para pedirme que no dijera nada. Cuando mi mamá se fue, aproveché para hablarle. Tienes que contarles lo que me contaste a mí. Y le supliqué: tienes que contarles lo que pasó a mamá y a papá. Él dijo: no, no les digas nada de eso. Yo aún no lo creía. Steve, mantén la boca cerrada. Y le pregunté: ¿de veras hiciste eso? Y él volvió a decir que no. No tuve nada que ver con todo esto. Por dentro no quería creerlo. Era así. No podía creerlo. No podía haber hecho eso. Era incapaz. No podía hacer. No podía haberlos matado. En la iglesia a la que íbamos, llamaban adelante a todos los pecadores al final de la misa para pedir por ellos. Steve y yo nos reíamos de las personas que pasaban al frente. Ahora les pido a todos aquellos presentes que hayan pecado, que vengan adelante. Pero ese domingo Steve fue hacia adelante. Estaba llorando. Él nunca lloraba. Steve jamás lloraba. Era la primera vez que lo veía llorar en mi vida. Yo me quedé ahí sorprendido. No podía creerlo. La verdad, no podía creerlo. No podía creerlo. Entonces, me di cuenta. Me dije: ay, por favor, Steve de veras hizo esto. Les pido que recen por estos pecadores. Ahí lo supe sin ninguna duda. Al otro día volvió a la universidad. Antes de irse, me dio un abrazo. Hizo parecer que no había nada de qué preocuparse. Después de la escuela fui a jugar videojuegos con el novio de mi hermana. Muy bien, viejo. Iré a atender. Mientras jugábamos, oí que sonó el teléfono. Y bueno, él atendió. ¿Hola? Y dijo: oiga, cálmese, cálmese. Es tu mamá. ¿Mamá? Tomé el teléfono. Mi mamá estaba desesperada. Me decía: ven a casa, ven ahora mismo. Y yo pregunté: ¿qué pasa? Y ella respondió: solo ven, te necesito ahora mismo. Y me dijo: por favor. Yo colgué el teléfono y me fui. Mi casa estaba a casi 2 kilómetros y los recorrí a toda velocidad. No tenía idea de lo que pasaba. Salí de una curva pronunciada y vi muchas patrullas en mi casa. Y luego vi a mi mamá. Estaba en el piso. Fui corriendo a ayudarla. Le tomé la mano y le dije: mamá, ¿estás bien? Y ella no podía hablar, solo movió la cabeza. Estaba teniendo un infarto. La subieron a una ambulancia. Un oficial me llevó a un costado y me dijo que mi hermano estaba preso por homicidio. Al otro día, cuando trajeron el periódico, había una fotografía de él esposado con una sonrisa en la cara. Era obvio que era culpable. Me dolió el corazón. Eso me dolió mucho. Odio esta fotografía. Me trajo mucho dolor y sufrimiento. Me da tanta rabia. No puedo creer que sonría después de lo que hizo. Esto era lo que hacía después de una buena jugada en el campo de juego.
Es un hombre sumamente malvado. Y esta fotografía muestra toda la maldad que tiene. Mató a 2 personas. Iba caminando con una sonrisa en la cara, como si no hubiera hecho nada. La primera vez que fui a verlo tenía una cara que jamás le había visto en mi vida. Parecía asustado. Tomé el teléfono y antes de tomar el suyo y hablarme, me miró y dijo que no con la cabeza. Así, no quería que hablaran, no quería que dijeran nada de lo que me había contado. Él andaba diciendo que era inocente. Empezamos a hablar de lo de siempre, me preguntó por la escuela. Yo no sabía qué decir, no dejaba de mirarlo y él seguía negando con la cabeza. No, no, no. Por favor, me cuesta mirarla. Ella era una mujer muy linda y perdió la vida por su culpa. Él era un hombre de aspecto distinguido, era médico, atendió muchos partos, ayudó a muchas personas. Se les ve muy felices juntos. Por favor, Steve no es más que una ¿Cómo pudo hacerles esto a estas personas? ¿Por $3,000? No hacía falta matarlos por eso. No puedo evitar sentir culpa por lo que les hizo mi hermano a estas personas. Lo siento mucho, lo siento tanto. Lo que les hizo mi hermano a ustedes y a su familia. Lo siento mucho. Cuando me enteré, por dentro pensé, rayos, qué alivio. Eso era lo que me decía a mí mismo. Yo creo que hubiera sido asesino en serie, para ser sincero. Si fue capaz de eso, ¿qué le hubiera impedido? Bueno, matar a alguien más. Merecía la pena de muerte por haber matado a esas personas. Se declaró culpable y les envió una carta a las víctimas en la que contaba todo lo que había hecho. Seguí leyendo y me dije, ¡wow! Lo dijo. Dijo que fue él. Y cuando leí eso me emocioné mucho. Me levanté y empecé a caminar y bueno, ya saben, me dije a mí mismo, él contó la verdad, por fin contó la verdad. No puedo creerlo. Le tomó 34 años contar la verdad. Pero el único motivo por el que Steve contó la verdad fue para salvarse de la pena de muerte. A la familia que apela. No puedo imaginarme el inmenso dolor que les provoqué a todos ustedes. Sé que mis palabras no significan nada para ustedes y es lógico. Traté de ponerme en esa situación de hallar a mis padres muertos en su casa. Mis padres son mi vida, mis mejores amigos, aunque sé que ya me perdonaron, aún se preguntan cómo es que pudieron criar a un asesino. ¿Qué podrían haber hecho de otro modo? Si entrara en la casa de mis padres y los hallara asesinados, querría venganza, odiaría a la persona con todo mi ser. Yo pediría la pena de muerte y, de no ser posible, pediría que la persona nunca saliera de prisión. No estoy diciendo lo que creo que quieren
oír: maté a sus padres con violencia sin más motivo que el evitar que me atraparan porque su mamá y su papá podían reconocerme. Odio leer esto. No hay ni una pizca de sinceridad. Ninguna. Esta carta suya que tengo acá en la mano es una mentira. Él merece morir por lo que hizo. Fue horrendo, fue espantoso lo que hizo. Para mí, toda esa confesión fue para salvarse. Y la carta funcionó, le salvó la vida. Cuando pasó todo lo de mi hermano, nadie quería tener nada que ver conmigo. Estaba en el último año de la secundaria. Varias universidades me querían en su equipo de fútbol americano. Y todo eso se esfumó. No sabía qué hacer. Estaba perdido, muy perdido. Yo no había nacido para ser mala persona. Steve y yo no nos parecíamos en nada. Cuando empecé a robar y a rebelarme, quería probarme algo a mí mismo. Quería probarme que era mejor que él. Un día tomé una palanca, abrí una expendedora de refrescos y robé el dinero del interior. Y me atraparon. Mis opciones eran o ir a prisión o ingresar al ejército. De repente estaba en un campo de la Marina. Y esa fue una de las mejores cosas que me pasaron en la vida porque aprendí la lección. Ingresé en el ejército, recibí una buena educación y logré tener una buena vida. No puedo perdonar a mi hermano, es imposible. Pero quiero ver a Steve una última vez. Hay algo que quiero decirle. Y le diré que ya no le tengo miedo. Y que tengo algo que él no tiene y nunca tendrá. Tengo hijos, tengo nietos, tengo una familia hermosa. Y eso es algo que nadie podrá arrebatarme. Es algo que él no tendrá nunca. Y quiero que sepa que gané yo. Esta vez gané yo.